¿Quién va a hacer la presentación? ¿Tú? Buenas noches. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos en estos jueves en que el capítulo de Antioquia de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales realiza las conferencias en colaboración con el Parque Explora. En el día de hoy tenemos el honor de contar con nuestro académico honorario, el doctor Darío Valencia Restrepo. El doctor Valencia es una de las figuras más prominentes del mundo académico colombiano. Él es ingeniero civil, egresado de la Facultad de Minas, con una maestría en matemáticas de la misma universidad y una maestría en recursos hidráulicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, del MIT. El doctor Valencia fue decano de la Facultad de Minas, vicerrector de la Universidad Nacional, sede Medellín, y es creo que no hay sino dos personas que han sido rectores de la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional. El doctor Valencia fue rector de las dos principales universidades públicas del país. Fue también gerente de empresas públicas municipales y ha sido como decía, una de las figuras más representativas del mundo académico nacional. Y una de sus pasiones ha sido la historia y la historia de la ciencia, la historia de Francisco José de Caldas, de tal manera que hoy nos va a compartir sus conocimientos sobre lo que representaron Caldas y Humboldt en el desarrollo de la ciencia en Colombia. De nuevo, muchas gracias por su presencia y muchas gracias, doctor Darío, por estar en estos jueves de la Academia. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor Luis Fernando, por sus amables palabras. Agradezco el capítulo de Antioquia de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y al Parque Explora la invitación a presentar a ustedes algunos comentarios sobre la relación de Francisco José de Caldas y Alexander von Humboldt con respecto a la fundación de la fitogeografía o geografía de las plantas. ¿Se está oyendo bien? Muy bien. Humboldt es considerado el fundador de la fitogeografía o geografía de las plantas, pero tanto él como Caldas se habían ocupado del tema antes de su encuentro en la Real Audiencia de Quito. Es de interés examinar el resultado de su interacción al respecto, de su mutua influencia, aunque la prioridad de publicación la tiene el prusiano, con su libro de 1805, la posteridad no ha reconocido los aportes de Caldas a Humboldt, pues se sabe que el neogranadino tenía un mejor conocimiento de la vegetación, el clima y la geografía de los Andes. Por lo tanto, conviene hacer una reseña crítica de lo que importantes historiadores y naturalistas han escrito sobre esos momentos fundacionales de la fitogeografía. A partir de la semana entrante, ustedes pueden encontrar en mi sitio de internet, cuyo enlace es muy fácil de recordar, el apellido seguido de la de Darío.com. Tengo por costumbre no solo presentar las diapositivas, que a veces no dicen mucho, sino acompañarlas de las notas, como se muestra en la pantalla. O sea, son unas notas que complementan o desarrollan la diapositiva. Tengo muchas diapositivas y algunas las voy a pasar un poco rápido, teniendo en cuenta que ustedes podrán, si tienen interés, ir a todo el detalle de la presentación. Entonces basta ir a mi sitio y en la primera pantalla hay un enlace para conferencias con diapositivas y notas. El contenido de la presentación, lo que espero dejar claro es el tema. De qué vamos a tratar y qué tratamos de elucidar. Y los personajes. Vamos a presentar algunas láminas de las nivelaciones tanto de Humboldt como de Caldas. Las referencias las vamos a pasar un poco rápido, tal vez señalando que
Muchas de ellas se encuentran en Internet. Vamos a discutir un poco el problema de la prioridad a la luz de las publicaciones y destacando centralmente qué crédito recibió Caldas de Humboldt. Terminamos con unas conclusiones y una propuesta para hacer justicia. 3 referencias fundamentales: las obras completas de Caldas, las cartas de Caldas, que fueron muchas, y la memoria sobre la nivelación de las plantas que se cultivan en la vecindad del Ecuador, trabajo central de Caldas para nuestra presentación. Las 3 se pueden obtener en Internet. 2 personajes importantes que se refieren al asunto: Díaz Piedrahíta, una publicación del Ministerio de Educación; 2 autores que están enlazados, el catalán Pablo Vila y Jorge Cañizares Esguerra. Las 2 publicaciones prioritarias de Humboldt, la primera 1805 en francés, la segunda también en París 1807 en alemán. La versión al inglés de la editorial de la Universidad de Chicago en 2008. Y finalmente la versión en español, muy meritoria, del Jardín Botánico José Celestino Mutis, publicada en 1985. El tema. La fitogeografía describe cómo se distribuyen las plantas en la superficie terrestre. La altura del lugar, al igual que la latitud, desempeña un papel central en dicha distribución. Todos sabemos que al ascender en una montaña, baja la temperatura, disminuye la presión atmosférica, puede que cambie el suelo, el clima, y entonces la vegetación empieza a cambiar. O sea que podemos decir que las comunidades vegetales son función de la altitud, la altura sobre el nivel del mar. De entrada, señalamos que las visiones de Humboldt y Caldas difieren frente al fenómeno. La visión de Humboldt al respecto era más holística que la de Caldas, pues este dio preferencia a las plantas que tuviesen un valor económico en lugares específicos. Por su parte, Humboldt tenía una visión totalizadora de la naturaleza, con un interés en buscar relaciones en el interior de la misma, así como analogías entre lugares muy diferentes. Por ello, al considerar la Tierra o biosfera como un organismo vivo, el prusiano ha sido señalado como un precursor de la hipótesis Gaia, sugerida por James Lovelock. Los personajes. El primero es un retrato a lápiz dibujado en París con ayuda de un espejo. Es un autorretrato. Su fecha es 1814. El personaje tenía en ese momento 45 años y como vivió casi 90, se encontraba, como habría dicho el Dante, en medio del camino de la vida. El segundo es un óleo sobre tela pintado por Carl Joseph Stiller en 1843, o sea, a los 74 años de edad. Un descendiente colateral de Caldas, Diego Caldas Barona, me proporcionó el retrato del neogranadino que aparece a la izquierda y comentó que es el único verdaderamente auténtico, pues Caldas posó ante el pintor. El retrato de la derecha es una ilustración digital del mismo Diego Caldas Barona sobre medidas reales del cráneo de Caldas. Este pariente colateral de Caldas estuvo presente en la exhumación de los restos de Caldas en Popayán y pudo tomar las medidas del cráneo. Entonces,
basándose en ellas y tratando de hacer una representación psicológica de la manera de ser de Caldas, sobre todo pensando que los retratos oficiales no son muy válidos, hizo esa ilustración digital. Se está perdiendo algo de abajo. Una breve descripción de cada uno. Este personaje realizó largas excursiones afrontando toda clase de inclemencias. Todavía a los 60 años se le midió a un extenso viaje a Rusia, que lo llevó, mientras buscaba yacimientos de platino, oro y otros minerales, hasta la frontera con China. Quería medir todo, para lo cual viajaba con los instrumentos más modernos para su época. Introdujo las nociones de isotermas y del ecuador magnético. Es precursor en los campos que se ven en la pantalla: biogeografía, ecología, geografía moderna. Consideraba que la naturaleza no solo debía conocerse, sino sentirse. Podemos entonces calificar a Humboldt como un arquetipo del romanticismo alemán. Bolívar le hizo ese encomio porque por primera vez Europa conoció la realidad natural del Nuevo Mundo y sus habitantes, pues allí prevalecían visiones fantásticas y con alguna frecuencia sus habitantes eran considerados inferiores. Fueron los diarios de Humboldt los que animaron a Darwin a embarcarse en el Beagle. Es impresionante su capacidad de publicar y comunicar a otros sus conocimientos. Era un gran conversador en diferentes idiomas. Dijo Goethe, su gran amigo: pasar unos días con Humboldt es como haber vivido varios años. Se cuenta que en su época los dos personajes más importantes en Europa eran Napoleón y Humboldt, y se encontraron. Y el emperador, con toda la malicia del caso, le dice: oiga, me dicen que usted es amigo de las plantas, colecciona plantas, le interesan las plantas. Mi mujer también. Napoleón echó a Humboldt de París. Dicen las malas lenguas que estaba celoso, porque con sus 200 científicos en Egipto, trayendo pues la historia de ese país, artefactos que se robaron de allá, hizo menos que Humboldt casi solo. Como les decía, lo quiso echar de París, pero un académico de la Academia de Ciencias de París impidió semejante estupidez. Y hay algo también muy simpático. Como él era alemán, decidió quedarse en París porque allí había mayores científicos allá que en Berlín, a pesar de que su hermano Wilhelm, también muy importante, le insistía que regresara a Alemania. Entonces algunos alemanes lo veían como traidor y algunos franceses como un espía. Pasó 5 años en el continente americano, visitó a Venezuela, lo que hoy es Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, además de Cuba y los Estados Unidos. Mediante conferencias, tertulias y publicaciones dio a conocer en Europa la realidad del Nuevo Mundo. Prefirió estar en París, sede de la Academia de Ciencias, y no en Berlín. Mostró admiración por las culturas precolombinas y consideró inaceptable el colonialismo. Y a pesar de su afecto por el sistema de gobierno de los Estados Unidos, criticó la esclavitud imperante. En una larga excursión de 6 meses que partió de Caracas, lo llevó por llanos, selvas y bosques hasta el lago Valencia, donde señaló que la tala de bosques, muy admirada en la Europa de entonces, cambiaba el régimen de las aguas y perjudicaba los suelos. Esta es una visión anticipatoria valiosísima. En Europa, cada que tumbaban un bosque y ponían casa, la gente estaba encantada de la belleza del paisaje. O sea que no solo en América se deforestaba sin compasión, sino también en Europa. Sin embargo, él detectó que al deforestar el régimen de los ríos cambiaba y el suelo perdía capa vegetal. Además de lo relativo al viaje y a las reglas
regiones equinocciales, encargó muchas otras publicaciones. Se estima que escribió alrededor de 50.000 cartas y que recibió más o menos 100.000. Es muy dramática la carta que escribe al emperador para comentarle su mala situación económica. O sea, murió pobre, gastó su fortuna en viajes y publicaciones. Caldas. En algunas de las numerosas cartas que escribía, sobre todo a sus amigos, Caldas se quejaba de las carencias para adelantar su trabajo de interés científico. Solo a los 33 años se encuentra con Humboldt y Aimé Bonpland, el destacado botánico que lo acompañaba, y poco después es incorporado por don José Celestino Mutis a la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, una empresa de gran aliento que colaboró en mucha medida en la formación de varios de nuestros primeros científicos y que, sin quererlo, propició las ansias de independencia de estos. Humboldt elogió generosamente los conocimientos astronómicos de Caldas, en particular su capacidad para fabricar sus propios instrumentos y para establecer latitudes y longitudes con buena precisión. Se preguntaba qué suerte tan diferente habría tenido si hubiese nacido en un país con interés por la ciencia. Además señaló que durante su viaje había visto diferentes mapas, pero que el único que merecía tal nombre era uno preparado por Caldas, pues estaba referenciado con latitudes y longitudes de lugares obtenidas mediante procedimientos astronómicos. Tuvo sus años de formación como botánico en Ecuador, recolectando plantas y siguiendo instrucciones de Mutis. En 1805 se presenta en Santa Fe con abundante material, entre el que se encontraba un herbario con más de 6.000 especímenes. A instancias de Mutis se construye en Santa Fe un observatorio astronómico, el primero de su clase en el Nuevo Mundo, y Caldas es nombrado su primer director. Todavía existe en la vecindad de la Casa Presidencial. El semanario es una publicación excepcional, de valor histórico, admirada en Europa, que inaugura el periodismo científico entre nosotros. Caldas no participó en los hechos del 20 de julio, a pesar de que se comenta eso en más de una crónica, pero se unió a la lucha por la independencia con toda sinceridad, aunque era consciente de que su real vocación era científica y que aquella lucha frustraría sus proyectos en ese campo. Pasó 2 años muy fructíferos en la entonces República de Antioquia entre 1813 y 1815. Fundó en Río Negro la primera escuela de ingeniería de Colombia. En la maestranza también en Río Negro dirigió la fundición de cañones y la fabricación de fusiles. Dice José Manuel Restrepo, en su extensa historia de la revolución en Colombia, que no sirvió de mucho lo hecho en la maestranza. Y se hizo cargo de la construcción de fortificaciones en el sur de Antioquia, en la vecindad del río Cauca, para enfrentar el inminente intento de reconquista por parte de España. Desafortunadamente, la reconquista ingresó por el norte y hubo que destruir las fortificaciones. Caldas fue fusilado por la espalda en 1816 como traidor a la corona de España, en razón principalmente de su participación militar en la lucha por la independencia. El parte de la muerte dice eso, a pesar pues de que ha corrido mucho la leyenda que alguien había dicho España no necesita de sabios. Hace poco se descubrió en el Real Jardín Botánico de Madrid una colección de casi 900 impresiones naturales de plantas, las llamadas septipas, útiles todavía en la actualidad y que muestran que Caldas estableció y llevó a cabo con rigor un programa científico de largo alcance. Las septipas son impresiones que el botánico obtiene cuando sale de excursión llevando una prenda manual. Cuando ve una planta de interés, la entinta, la pone y obtiene 2 láminas. Están numeradas y coinciden con láminas de la expedición botánica y con otras propias de Caldas o con descripciones. Todavía hoy está siendo utilizada. Este es un descubrimiento de los últimos 2 años que fue presentado por 2 grandes investigadores del Real Jardín Botánico de Madrid en el Congreso Internacional del Bicentenario de Caldas, celebrado el año pasado en Bogotá, en octubre de 2016. Podemos afirmar que Caldas es precursor entre nosotros en los campos mencionados en la diapositiva. Finalmente destacamos que vivir en la periferia de donde se desarrolla la ciencia tiene sus consecuencias.
Ello tiene que ver con el objeto central de esta charla. Después del encuentro de que habla la diapositiva, Caldas acompañó a Humboldt y a Bonpland varios meses en la audiencia de Quito. Pudieron conversar mucho y compartir diversas excursiones. Gracias a que compartió habitación con Bonpland, pudo conocer mucho material de los expedicionarios. Jorge Arias de Grey dice, a escondidas de Humboldt. La discusión de Caldas y Humboldt sobre el método isométrico ha hecho correr mucha tinta, pero el tratamiento de este asunto escapa al temario de esta presentación. Caldas tuvo una gran decepción cuando supo que no podría acompañar a los dos viajeros en la continuación de su viaje, tal como era su deseo, así como lo era de José Celestino Mutis y otros amigos del neogradismo. Pero lo que nos interesa es saber qué conversaron sobre la geografía de las plantas. Todavía hoy sorprende la visión de conjunto que Caldas tiene sobre la naturaleza y sus pobladores. Observen la cantidad de datos que proporciona. En el prospecto del semanario del Nuevo Reino de Granada de 1808, escribe Caldas, demos a conocer nuestras provincias, calculemos su extensión, sus tierras de labor, sus selvas, sus pastos y sus peñascos, describamos sus plantas y sus minerales, distingamos las producciones útiles de las que no lo son hasta, comparemos lo que tenemos con lo que nos falta, perfeccionemos aquellos, etcétera, etcétera, etcétera. Y más adelante, en el estado de la geografía del Virreinato de Santa Fe de Bogotá, dice al inaugurar dicho semanario, los conocimientos geográficos son el termómetro con el que se mide la ilustración, el comercio, la agricultura y la prosperidad de un pueblo. Su estupidez y su barbarie siempre es proporcional a su ignorancia en este punto. La geografía es la base de toda especulación política y el semanario consagrado principalmente a la felicidad de esta colonia no puede abrirse de una manera más digna que presentando el cuadro de nuestros conocimientos geográficos. Para el tema central de esta charla es de la mayor importancia probar que ambos naturalistas se habían ocupado de la variación de las plantas con la altitud antes de su encuentro. Recordemos pues que el tema central es la variación de las comunidades vegetales con la altitud. Y anotábamos que también la latitud juega un papel especial, no es lo mismo latitud 0 en el Ecuador que latitud 6 y pico aquí en Medellín. Veremos imágenes de esos precedentes, o sea que se cierra una discusión al respecto. Hay gente que ha llegado a decir que Humboldt se apropió de ideas de Caldas, tanto de esto como de la isometría, no tiene ningún mérito. De haber conversado ambos sobre el tema, cabe pensar en una sorpresa mutua. Humboldt se sorprendería de encontrar en estas lejanas tierras, tan atrasadas científicamente, un criollo neogranadino que conocía el fenómeno. Este conferencista está convencido que Caldas debió tener una sorpresa mayúscula, pues no le había dado importancia a su trabajo. La prueba es que a pesar de ser muy comunicativo, nunca, antes de su encuentro con Humboldt, mencionó que había descubierto la distribución de la vegetación como función de la altitud y tampoco que estaba efectuando nivelaciones al respecto. Me tomé el trabajo de mirar detenidamente las cartas de Caldas antes del encuentro en Ibarra, hoy Ecuador. Nunca menciona geografía de las plantas ni que está haciendo las nivelaciones. Nivelar quiere decir relacionar topográficamente vegetación con altitud. Y es muy curioso porque él era muy comunicativo, contando qué estaba haciendo, qué problemas tenía, qué proyectos iba a desarrollar. Entonces, para mí, él no le había dado importancia. ¿Por qué? Pasó largos años viajando. Era un vendedor trashumante de telas. Imagínense lo que sería un viaje de Popayán a Quito o de Santa Fe a Popayán, los hizo todos. Entonces él subía, bajaba y como era muy buen observador se dio cuenta de la variación de la vegetación con la altitud. Le pareció algo natural, pero cuando Humboldt está haciendo lo mismo, él dice, esto es importante. Este es un bello trabajo
una nivelación desde Santa Fe a Quito, mirando plantas como el trigo, el maíz, el cacao, la papa. Lo interesante de lo que él llama nivelaciones es que al mostrar el mapa, el dibujo, dice, hasta aquí encontré trigo y el límite inferior es este, lo señala en su dibujo. Está haciendo lo que él llamaba nivelaciones. Entonces, de Popayán a Quito lo hace en 1801 y en años anteriores de Santa Fe a Popayán. Esta es la primera lámina de 4. No sé si... Quisiera ver si sale el puntero. Bueno, no hice nada, parece. A la izquierda, en la parte más alta, está el Cerro de Guadalupe. Y a continuación, en esa vertical que se ve, está Santa Fe de Bogotá. O sea que aquí comienza la parte más al norte de su nivelación. Son 4 láminas, esta es la primera, y observen, no sé si alcanzan a ver, el límite que él llama término superior de la vegetación del trigo. Y abajo dice término inferior de la vegetación del trigo, con utilidad. Vamos a ver que después él efectúa unos mapas mucho más expresivos. Humboldt a hacer lo propio. Recordemos que Humboldt venía acompañado por Aimé Bonpland, un avesado botánico. La cita que presenta la diapositiva es del propio prusiano. Vapores sulfurosos del cráter quemaron nuestras ropas. Se subían hasta el borde del cráter. Caldas inclusive alguna vez estuvo a punto de caerse en uno de esos cráteres. Entonces, estando en las Canarias, en la isla de Tenerife, Caldas toma notas para la fitogeografía del pico Teide, que es esta. Fue publicada mucho más tarde en Europa, pero los datos fueron tomados cuando Humboldt venía de Europa a América, hizo escala en las Canarias. O sea, está claro que antes del encuentro entre los dos naturalistas, 31 de diciembre de 1801, ya los dos estaban trabajando el fenómeno. Internacionalmente es muy poco lo que se ha reconocido de Caldas. Sin haberse reunido con Humboldt, ya tiene una nivelación tan importante como esta. Veremos varias láminas de Caldas relacionadas con la nivelación de las plantas. Según informe al virrey Amari Borbón, fechado en Santa Fe el 1 de noviembre de 1809, que figura como la carta número 134 en el citado libro Cartas de Caldas, el neogranadino escribe al referirse a las nivelaciones. 18 son las láminas que constituyen esta obra, de las cuales están ejecutadas 9 y sería bien doloroso que se abandonase en ese estado. Uno de los jóvenes pintores las hizo. Sírvase vuestra excelencia mandar que las continúe. Destacamos el carácter tridimensional del dibujo. Siempre se habla de los cortes de las nivelaciones, no son cortes verticales. Él trata de dar una idea de la topografía del terreno. Es una presentación más sofisticada de las que se hacían en Europa, en particular las de Humboldt. Hay un artículo de
muy reciente, de agosto de 2015, en el Journal de Biogeography, revista de biogeografía, que dice: los mapas fitogeográficos de Caldas son posiblemente el primer intento para desarrollar una elegante y sistemática aproximación al mapeo de la distribución de plantas en regiones y gradientes de elevación por medio de cartografía detallada en un espacio multidimensional. Trabajo central es la nivelación que Caldas hace desde la población de Loja al sur de Quito, hasta Quito, que está pues muy cerca del Ecuador. Él avanza desde más o menos 4 grados 30 minutos de latitud sur hasta tal vez 1 grado 30 minutos de latitud norte. Entonces son 10 láminas que uno las puede ver en la bellísima casa de Caldas, creada en gran medida por el pariente que les mencioné, Diego Caldas Barona. Y los bordes de las láminas ajustan perfectamente. Aquí vemos la primera lámina, la más al sur, que va desde la latitud sur 4 grados 30 minutos hasta la latitud sur 4 grados. Esta última es la latitud aproximada de la población de Loja. Se ve muy mal, me parece. El dibujo nos permite señalar que Caldas mira las montañas desde el costado occidental de las mismas, y de ahí que en la base de algunas aparezca como referencia al Océano Pacífico. Piensen entonces en los Andes, que él describe, está situado al occidente de las montañas, y por eso puede colocar el Océano Pacífico en la base. Vemos otra nivelación que hace parte de los perfiles de Loja a Quito. Indica la altura máxima, la altura mínima y el ancho de la zona en la cual se encuentran especies de heliconia, bambú y caucha. Obsérvese un hecho notable, si es que pueden verlo. En la parte superior de la lámina aparecen latitudes, en este caso latitudes sur que van desde 0 grados 30 hasta 1 grado, con subdivisión de 10 en 10. Esta coordenada geográfica permite definir el ancho de la zona para cada planta. Humboldt solo introduciría esta coordenada geográfica en sus láminas mucho más tarde. Este es un hecho que ha destacado Alberto Gómez Gutiérrez, profesor de la Universidad Javeriana, y que lo presentó en el pasado Congreso Internacional del Bicentenario Caldas. Es otra contribución original de Caldas. No solo altura máxima, altura mínima de la planta, sino ancho de la zona en la cual se cultiva o aparece la planta. Ancho dado en términos de la latitud. Esta es la lámina 6, una nivelación de una especie de la cinchona. Un género de plantas, tiene el nombre por allá de una noble que la salvaron los indígenas con la quina. Un género de plantas de cuya corteza se extraía la quina de mucha importancia para enfrentar la malaria. Se trata de la cinchona longiflora. Observemos a la izquierda el chimborazo. Las alturas están expresadas en toesas. La toesa es una antigua unidad francesa de longitud equivalente a 1,949 metros. Veamos otras dos láminas de perfiles de los Andes, siempre entre Loja y Quito. Observamos de nuevo, ahí sí lo pueden ver, en la parte inferior, la referencia al Océano Pacífico. ¿Qué volcán será ese? Finalmente, una lámina muy significativa muestra la distribución altitudinal de 30 plantas en el volcán Imbabura. Esa nivelación fue hecha en 1802, año donde compartió varios meses con Humboldt y Bonpland. Se ha dicho que Caldas tenía una visión muy localista de su trabajo, que no se estaba dando cuenta de qué fenómenos tenía entre manos, pero su memoria, la que citamos en la primera diapositiva de referencias, es muy clara. Observen esto. En el primer párrafo de su memoria sobre la nivelación de plantas que se cultivan en la vecindad del Ecuador, escribe:
Esta ciencia de que apenas existe el nombre debía ser el primer objeto de nuestros viajeros. Entonces se daba cuenta que estaba trabajando en una nueva disciplina, una nueva ciencia. Es Humboldt quien le da el nombre a esa nueva ciencia, fitogeografía o geografía de las plantas. Y su ambición era más general, no estaba interesado solo en un pequeño sector del virreinato. En el último párrafo de la memoria dice: ¿qué diremos de la nivelación de todas las plantas que produce nuestro suelo? Estoy seguro de que pasarán muchas generaciones antes que la botánica pueda señalar los límites a que está confinado cada vegetal. Yo presento este pequeño ensayo de los principales frutos que sirven para nuestra subsistencia, como un borrón imperfecto que es preciso perfeccionar. Más tarde, en Europa ya Humboldt presenta unas nivelaciones muy importantes. En esta lámina de los Andes aparece allí varias montañas como el Chimborazo y el Cotopaxi, y para efectos de comparación el volcán Popocatépetl de México. Ahí se ve pues que Humboldt estaba buscando coincidencias en lugares muy diferentes y cita en sus publicaciones: esto está en tal parte de Europa, se parece a tal otro de América. Esa está identificada como Heiße Zone, que quiere decir zona caliente, y señala latitudes de 0 grados a 10 grados, las cuales deben ser latitudes sur, porque las dos montañas de los Andes mencionadas tienen latitud sur. La siguiente diapositiva es la más clásica de Humboldt. Se llama el Naturgemälde. Bueno, en alemán, cuando ustedes vean palabras muy largas en alemán, son varias palabras juntas. Entonces, lo correcto es juntar Naturgemälde. Es un cuadro físico de los Andes. Miren lo que está estudiando Humboldt. Cómo varían con la altitud clases de vegetación, animales, estructura geológica, cultivos agrícolas, temperatura máxima, límite inferior, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos aquí el famoso Naturgemälde, tal como aparece en la edición francesa de la obra de Humboldt sobre la geografía de las plantas. Stephen Jackson, editor de la versión inglesa del trabajo de Humboldt, señala en la introducción del libro que tanto Mutis como Caldas, conocedores del territorio y sus plantas, asistieron y aconsejaron a Humboldt, influyeron en su pensamiento y le proporcionaron información que fue útil para el cuadro que vemos en la pantalla. Por imágenes como esta, Humboldt es considerado el padre de la hoy relativamente común infografía. Ahora vamos a ver qué dicen los historiadores y científicos. Margarita Serge, profesora de la Universidad de los Andes, traduce al inglés lo que escribe un autor que no identifica en la edición del papel periódico ilustrado correspondiente al 1 de enero de 1887. Yo busqué esa edición, el Banco de la República, en facsímil, y pude tomar unos datos. El texto afirma que tanto el método isométrico a partir del punto de ebullición del agua, como lo relativo a la geografía de las plantas, son hallazgos de Caldas y que Humboldt se apropió de ambas ideas. Que lo digan pues en el siglo antepasado, pero recientemente. La afirmación no tiene ningún fundamento porque los dos personajes trabajaron en ambos campos, isometría y geografía de las plantas, antes de su encuentro en Ibarra. Esto fue lo que encontré en esa edición antigua del papel periódico ilustrado. El autor no identificado escribe en varias ediciones del papel periódico ilustrado unos artículos sucesivos bajo el título Recuerdo y apuntamientos, que dedica a una señora de la cual solo da iniciales y firma como Celta. Por su parte, Arias de Greif, al referirse a la publicación de Humboldt en 1805, dice algo muy sentencioso. ¿Por qué ese afán de Humboldt? Antes de realizar el trabajo de preparar sus manuscritos,
en ocasiones con consulta o encargándole el tema a otros investigadores como Oldmans para la astronomía y Kuhn para la botánica. Varios años pasaron antes de que aparecieran en las librerías las primeras ediciones de su obra. ¿No será que la idea era de Caldas o que la conversación con el payanés le revivió olvidadas ideas de los días de su periplo a pie atravesando los Alpes en su viaje a Italia años atrás? No se me ha podido desvanecer esa sospecha. En realidad el doctor Arias parece que no ha visto la fitografía del pico Teide de las Canarias. Ya mencionamos a Steven Jackson, es quien hace la introducción nada menos que la edición del libro clásico de Humboldt en inglés. Afirma que no es un colombiano ni un latinoamericano, es un estadounidense. Afirma que Caldas fue muy útil para el varón, pues lo introdujo a la geografía tropical, desconocida por él. Apenas la estaba conociendo, porque ya venía pues desde Cartagena, el Magdalena, subió hasta Santa Fe, Popayán, y luego se encuentran en Ibarra. O sea que alguna idea sí tenía, pero lejísimo de la información que tenía Caldas. Asimismo, Humboldt se benefició de discusiones sobre vegetación y clima en la región. Cabe destacar que Jackson reconoce que los estudiosos europeos y norteamericanos se han olvidado de los logros intelectuales de Caldas y de sus contribuciones a los trabajos del varón. Por su parte, Díaz Piedrahita dice en el libro citado en la referencia: mucho se ha discutido acerca de si Caldas imitó a Humboldt o si este último copió del Neogrado. Luego señala que ambos habían trabajado sobre la variación de la vegetación con la altitud y agrega: lo interesante es que Humboldt se sorprendió al encontrar en la América colonial un joven cuyos trabajos pueden opacar sus descubrimientos. Caldas también se vio sorprendido al ver cómo Humboldt prestaba tanta importancia a un tema que para él era obvio. John Wilton Apple es un egresado del MIT norteamericano, casado con una nieta del poeta Guillermo Valencia, muy conocedor de Caldas, y escribió un libro nada menos que auspiciado por la Sociedad Filosófica de los Estados Unidos. Se llama A Scientist at Work in Nueva Granada. Entonces, ¿qué dice John Wilton Apple? Vive actualmente en Popayán, cerca de Popayán. Dice lo siguiente, comillas: ciertamente durante sus viajes de campo y discusiones en Chillo, ellos debieron tratar el asunto, pero no cita ninguna fuente. Concluye: finalmente, la noción de que Caldas era un competidor tiene sus méritos. Es cierto que ambos desarrollaban al mismo tiempo sus ideas con respecto a la geografía de las plantas y a la vez coincidían en muchas otras áreas de interés. Además, Caldas era más metódico y cauto en sus operaciones. Humboldt tendía a aceptar en mayor medida comentarios de segunda mano y mantenía notas sobre una mucho más amplia variedad de tópicos. Hay también una publicación en el Ministerio de Educación que se puede encontrar en internet. El geógrafo español catalán Pablo Vila hace un esfuerzo por reivindicar a Caldas. También señala qué es ese afán de Humboldt de publicar su libro al año siguiente de regresar de América. Recuerden que él estuvo los últimos meses en Estados Unidos conversando con Jefferson, el presidente, que era también algo naturalista. Se hicieron muy amigos, siguieron correspondiendo largos años. Mediados del 4, y en 1805 sale la publicación sobre la geografía de las plantas. Entonces este señor Vila, escribiendo en la revista de la Academia Colombiana de Ciencias, el origen de la fitogeografía es eurocriollo. Luego viene este señor Cañizares Esguerra, y afirma que en la pareja eurocriolla Caldas era el junior member. O sea, el maestro era Humboldt y Caldas un estudiante muy aventajado.
Dice Cañizares es guerra. Es también un libro de este siglo. A pesar de que Humboldt pudo llegar a la América española con una agenda científica enmarcada por los escritos de Carl Wildenov y los Fosters, se encontró con una inteligencia local obsesionada por la descripción de las ricas variaciones ecológicas existentes. Humboldt aprendió a leer los Andes como un laboratorio natural para el estudio de la geografía de las comunidades de plantas, debido a que los estudiosos locales de la América española habían desarrollado esta idea por décadas, si no por siglos. Y concluye Cañizares: a partir de nuestro más cuidadoso análisis, Caldas surge simplemente como un precoz discípulo de un conocedor viajero europeo. Caldas fue claramente el junior member de la llamada pareja eurocriolla. Pero no solo se publica el libro de Caldas en 1805, sino que antes, desde Lima, en 1803, todavía en viaje, por supuesto, le envía un primer manuscrito del tema a José Celestino Mutis y señala, comillas, levantado sobre las observaciones medidas hechas en los mismos lugares desde 1799 hasta 1803, 1799, cuando llega a América, y dedicado con los sentimientos del más profundo reconocimiento al ilustre patriarca de los botánicos, José Celestino Mutis. Él desvió su viaje para ir a conocer a José Celestino. Cuando vio las láminas de la expedición, dijo: son los mejores pintores de plantas del mundo. Y don José Celestino le dio 100 láminas que ayudaron a que se nos adelantaran en la descripción y hallazgo de nuevas plantas. El trabajo fue escrito en francés y traducido por Jorge Tadeo Lozano y sería publicado en el Semanario de la Nueva Granada, como se verá más adelante. Es remitido por Caldas acompañado de una carta de 1803. Bueno, aquí Caldas le escribe a Mutis: aquí me llegó una cañón de lata que tenía las memorias de Humboldt sobre geografía. El marqués de Selva Alegre, donde se habían alojado en su hacienda Humboldt, Bonpland y Caldas, se quedó con ellas un tiempo, se las dio a Caldas, Caldas las copió y se la mandó a Mutis con una friolera mía. La friolera mía es nada menos que la memoria sobre la nivelación de plantas en la vecindad del Ecuador. Un libro clásico de geografía de las plantas tiene una larga lista bibliográfica de estudios al respecto, y el primero, como aparece ahí, Humboldt, 1805. Este otro libro clásico es más explícito. Da todo el crédito a Humboldt como fundador de la geografía de las plantas y agrega que fue él quien le dio el nombre con el cual se conoce en la actualidad la nueva ciencia. Ahí está. Estas ediciones se pueden conseguir en internet, en facsímil, y aquí tomo el párrafo correspondiente. Aquí están las 4 publicaciones de que hemos hablado: la francesa del 5, la alemana del 7, lo que se llaman Ansichten der Natur, Visiones de la Naturaleza de 1808, la narrativa personal, que es inmensa, del 14 al 15, y Cosmos, que es su obra maestra en 5 volúmenes. Él muere en 1859, de manera que el 5º volumen fue elaborado con base en sus notas. Esta es, pues, la edición príncipe. Se consigue en internet, en facsímil, en francés, con el famoso Naturgemälde. Le da el crédito a Bonpland. París. Esta es la edición alemana, 2 años después. Ernesto Gull, que es el
traductor de la edición en español que mencionamos antes, efectuada por el Jardín Botánico de Bogotá, señala lo siguiente en la introducción. El acento, fíjense que en la francesa hablan de geografía, es ensayo, aquí hablan ideas. Entonces dice Gould, el gran Ernesto Gould, el acento está en la primera palabra del título, ideas. La recolección y ordenación de los objetos es secundaria. En primer lugar está el pensar sobre el causalismo de los fenómenos y las consecuencias de estos. Edición inglesa, edición española, todas en internet. Y aquí viene pues la parte como dolorosa. Dio Humboldt crédito a Caldas. Aquí extraigo en copia en facsímil el único párrafo relacionado con Caldas. ¿Alcanzan a ver algo? Sí. Que se refiere a otra cosa. ¿Qué dice en la edición francesa? Durante mi viaje pude hacer un gran número de experiencias sobre la temperatura del agua hirviendo sobre la cumbre de los Andes. Publicaré otras, efectuadas por el señor Caldas, nativo de Popayán, físico distinguido, que con un ardor sin ejemplo se ha dedicado a la astronomía y a varias ramas de la historia natural. ¿Qué dice en la edición alemana? Más o menos lo mismo. Durante mi expedición he realizado en las cumbres de los Andes una gran cantidad de observaciones sobre el punto de ebullición del agua. Intentos similares del señor Caldas, un joven de Popayán dedicado con celo incansable a la astronomía y a la descripción de algunas partes de la naturaleza, los daré a conocer en mi cuaderno de viaje. Este es pues el famoso Ansichten der Natur, Views of Nature. Yo no pude conseguir la edición alemana, pero tengo en físico el libro en inglés. ¿Qué dice ahí? Ustedes podrán ver que Caldas fue su compañero en las montañas de Nueva Granada y que luego fue una víctima sangrienta del odio partisano de los españoles y que descubrió en el páramo de Guanacos 3 más especies de palma muy cerca de la línea de nieves perpetuas y que eso fue más o menos a 13.000 pies, más de 4.000 metros. Este libro que tomó mucho tiempo, miren, de 1814 a 1825, es el principal pues que narra el viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente. Menciona 5 veces el nombre de Caldas, pero en ningún caso con relación a la geografía de las plantas. Para saber esto no hay que leer los libros. Si la edición en facsímil está en PDF, usted simplemente le pide a Adobe, busque el nombre Caldas y sale las veces que está. Esta es la obra cumbre de Caldas, Cosmos. ¿Qué dice lo que está ahí? En las vertientes de los Andes, la cantidad de lluvia disminuye con la altura. Luego menciona que Caldas fue su compañero en el viaje por Sudamérica y que él encontró, Caldas, que a 8.200 pies de altura la lluvia no excedería las 37 pulgadas. 8.200 pies puede ser cercano a la altura de Santa Fe. Y 37 pulgadas, aunque no dice las unidades, yo creo que puede ser 37 pulgadas mensuales. Esta es la larga correspondencia entre Humboldt y Bonpland. Mucho después de su viaje seguían escribiéndose cartas. Y es muy interesante porque algunos han criticado que Humboldt dedicó 3 veces la geografía de las plantas. Y la primera, el manuscrito de 1803, dedicado a Mutis.
Y aquí cuando van a sacar la edición primera, le dice Bonpland, ensalce a Sea, Mutis, Cabanilla. ¿Y dónde quedó la dedicatoria a Mutis? Finalmente quedó en una efigie de Mutis hacia el final del volumen. Este libro ha causado sensación en el mundo, porque presenta la imagen de Caldas como de Humboldt como un auténtico titán. Esta es la versión en español. Yo tenía la edición inglesa y miren las dos únicas citas de Andrea Wulf a Caldas. La primera es El viaje frustrado y la segunda, Caldas publicó en el semanario La geografía de las plantas de Humboldt. Pero no siempre ha sido así. Miren este hermoso libro que se llama Botánica Colonial. Cita 16 veces los trabajos de Caldas, de este siglo. En la página 144, La Fuente y Valverde, dos investigadores del CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, al cual está adscrito el Real Jardín Botánico, destacan cómo Caldas pasa de la consideración bidimensional o plana del territorio a una tridimensional en la cual la montaña es un gran laboratorio. Consideran que ello constituye una apreciación criolla de la biogeografía que se aleja de la visión imperial y botánica. Y ahora veamos qué publica Caldas. En la memoria no menciona que haya trabajado con Caldas, ha conversado con Humboldt, ya dijimos que en las cartas tampoco. Pero con mucha generosidad, el 23 de abril de 1809 publica el trabajo de Humboldt sobre geografía de las plantas, basado en la traducción de Jorge Tadeo Lozano a partir del francés. Ocupa muchas páginas del semanario, pero observen, incluye un prefacio y unas notas en las cuales hace observaciones y correcciones a datos del Humboldt. No muestra preocupación por la prioridad, ni siquiera publica en el semanario su memoria, la famosa de 1803. Hay una edición muy bella que se puede comprar, no sé si ustedes saben, seguramente sí, que hay empresas que editan libros clásicos que ya no tienen copyright en facsímil, los empastan y los venden. Entonces se puede conseguir una edición no completa del semanario de Caldas publicada por el editor Lasserre en París en 1849. Se puede conseguir en internet, ahí está la dirección. Miren, por ejemplo, en el propio seminario, en las notas, corrigiendo a Caldas, cómo muestra él las enormes diferencias que tienen sobre ciertas altitudes relacionadas con la cinchona. Recuerden la planta de cuya corteza se extraía la quina. Y dice Caldas, estoy seguro de mis datos. Sin ningún complejo lo corrige. En la memoria sobre otra memoria, sobre un proyectado viaje a Quito, dice abiertamente que en sus trabajos geográficos el prusiano confunde lo cierto con lo dudoso, que desea abrazarlo todo y que detesta demeritar el trabajo de los demás, pero que es preciso decir la verdad. Y miren lo que escribe en su memoria sobre el plan de un proyectado viaje de Quito a América Septentrional. No soy el zoilo de este grande hombre. Detesto el vicio de deprimir los trabajos ajenos, pero es preciso decir la verdad. Y creo que los geógrafos posteriores tendrán que corregir bastante, no en los lugares que haya examinado este viajero célebre, sino en los que estén levantados por puras relaciones. Siento esta mezcla y deseo que en su publicación se separe con alguna nota lo dudoso de lo cierto. De otro modo no podremos conocer los progresos que ha hecho la geografía en este viaje alrededor del mundo. Nosotros distinguiremos, o hablando con verdad, no presentaremos en este ramo sino lo cierto,
lo que hayamos visto por nuestros propios ojos. Y no dudo que haremos dar un paso a nuestra geografía que aún está en la cuna. Conclusiones para terminar. Resumiendo, se sabe que tanto Humboldt como Caldas se ocupaban de la geografía de las plantas antes de su encuentro y así puede deducirse de la documentación citada en este trabajo. El encuentro en la audiencia de Quito, prácticamente durante 1802, fue sorpresivo para los dos naturalistas, pues Humboldt no esperaba tal interlocutor y Caldas comprendió la importancia de lo que hacía. La interacción fue benéfica para ambos, pero si se quiere hablar de un origen eurocriollo de la fitografía, no hay duda de que se trató de una relación entre un maestro y un discípulo aventajado. Humboldt quiso tener prioridad en publicación, como lo pone de presente su pronta publicación francesa en 1805 de su ensayo sobre la geografía de las plantas, en tanto que Caldas no mostró preocupación al respecto. Como fundador y director del Semanario de la Nueva Granada, Caldas dio amplio espacio al mencionado trabajo de Humboldt, y ni siquiera publicó allí sus memorias sobre la nivelación de las plantas, la cual se cree apareció por primera vez en Anales de Ingeniería, 1896, una revista de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Para Caldas fue muy importante conocer el perfil barométrico que con información de Humboldt le delineara y remitiera a Santiago Arroyo, gran amigo de Caldas, destinatario de múltiples cartas. Humboldt debió reconocer la contribución de Caldas a sus conocimientos geográfico y climático de las regiones tropicales. En sus publicaciones relacionadas con la geografía de las plantas e incluso en otras de su viaje a las regiones ecuatoriales, el prusiano no dio ningún crédito al neogranadino. Con respecto a prioridad, recordemos la publicación del ensayo de Humboldt con elogios en el Semanario del Nuevo Reino de Granada, y además que ni siquiera publicó su propia memoria sobre fitogeografía tropical. Las correcciones de Caldas a Humboldt muestran que Caldas, tenía un conocimiento mayor y más preciso de la geografía de las plantas en las condiciones del trópico. Un aporte original de Caldas lo constituye la concepción de las láminas fitogeográficas. No son perfiles o cortes verticales, sino dibujos que con perspectiva dan idea del contorno topográfico de las montañas. Con pocas excepciones en el ámbito internacional no se ha reconocido suficientemente los aportes de Caldas a la fitogeografía y al respectivo trabajo de Humboldt en la vecindad de los Andes. Recordemos lo firmado por Jackson. Finalmente, por lo dicho con anterioridad, no cabe duda de que Caldas es precursor entre nosotros de la geografía de las plantas. Finalmente, la última diapositiva se va a referir a hacer justicia. Alberto Gómez Gutiérrez, distinguido profesor de la Universidad Javeriana y director del Instituto de Genética Humana. En el congreso que les mencioné ya un par de veces el año pasado en Bogotá, comentó lo siguiente. En 1908, la Sociedad Linneana de Londres decidió acuñar una moneda en cuyas caras están Darwin y Wallace. Históricamente se sabe que uno y otro estaban trabajando independientemente en el tema de la evolución. ¿Por qué en el 8? Porque 50 años antes, en 1858, en una sesión histórica de la Royal Society, se leyó el trabajo de Darwin. Pero Darwin tuvo la gallardía de decir, léase también el de Wallace. Pero como casi toda la gloria se la llevó Darwin, la Sociedad Linneana de Londres quiso hacerle el homenaje a Wallace. Entonces propuso el profesor Gómez Gutiérrez que para hacerle justicia a Caldas hagamos una moneda en cuyas caras estén Humboldt y Caldas, para destacar que ambos contribuyeron a la geografía de las plantas y que Caldas no ha recibido internacionalmente el crédito merecido. Como le decía a alguien, no es un homenaje a Humboldt, Humboldt no lo necesita, es a Caldas. Y quien les habla en una reunión a la que tuvo oportunidad de asistir de la Junta Directiva de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, llevó la idea del profesor Gómez Gutiérrez, de manera que sea la academia la que acuñe la moneda
y la entregue cada cierto tiempo a un botánico, un naturalista destacado de Colombia, empezando el año entrante cuando se cumplen 250 años del natalicio de Francisco José de Caldas. Muchas gracias. Buenas noches. Les solicitamos a los asistentes a esta conferencia que si quieren hacer alguna pregunta, por favor se acerquen al micrófono. Buenas noches. Yo quisiera saber en qué idioma se comunicaban Caldas y Humboldt. No sabría decirte con seguridad. Lo que sí sabemos es que Humboldt se comunicaba en varias lenguas. Él sabía, obviamente, alemán, francés, yo creo que español, seguramente latín. Por ejemplo, con Mutis pudo haber conversado en latín. Con Caldas pudo ser en español. Caldas tenía poco conocimiento del francés y ninguno del alemán, de manera que como Caldas, Humboldt ya había estado en España y llevaba cierto tiempo en América, es posible que pudieran conversar en español. Buenas noches. Ya que hiciste mención de que Caldas tuvo que hacer sus propios instrumentos y que Humboldt precisamente llevaba lo mejor de su época, creo que es muy merecedor hacer nombramiento a que Caldas, estando en tanta desventaja, pudo hacer correcciones a Humboldt, que tenía los mejores instrumentos. Entonces, ¿cómo fabricaba Caldas esos propios artefactos para él medir de manera tan precisa, con métodos astronómicos y todo? Muchas gracias, sí. Lo primero que hay que decir es que Caldas luchó mucho por conseguir libros. Él sabía que la botánica del Linneo estaba en tal parte, él no era pudiente, les pedía a los amigos que la consiguieran, celebraba mucho cuando obtenía un libro. Entonces tenía libros con dibujos de los instrumentos, y entonces él con ebanistas, con obreros de cierta capacidad artesanal, dirigidos por él, hacía los instrumentos. Y está muy claro que Humboldt comparó datos. Caldas había dicho que no le mostrara nada a Humboldt, sin embargo el papá no le hizo caso, don José de Caldas, y antes de encontrarse con Caldas en Ibarra, Humboldt en Popayán vio datos de Caldas, y seguramente en Santa Fe también, y comparó con los suyos y los encontró muy buenos. O sea que Humboldt mismo elogió no solo que las medidas eran muy parecidas en altitudes, punto de ebullición del agua, etcétera, sino que él, Caldas, había hecho sus propios instrumentos porque no existían en la misma Granada. Bueno, agradecemos al doctor Darío Valencia su maravillosa intervención y los invitamos a ustedes a acompañarnos en próximos episodios de Ciencia en Bicicleta. Muchas gracias.